No suelo publicar mucho aquí, pero lo que me pasó hace 3 inviernos sigue dándome miedo cada vez que intento dormir con la ventana abierta. En ese tiempo vivía solo en un apartamento pequeño, en el tercer piso de un edificio viejo. No era un lugar elegante, pero era silencioso, y eso me gustaba. Trabajo editando audio desde casa, así que el ruido me molesta más de lo normal. Mi rutina era simple, trabajaba hasta tarde, cenaba cualquier cosa y me dormía con algún video de fondo. Todo empezó una madrugada de martes. Recuerdo la hora exacta porque la vi en la pantalla del celular, 3:17 de la mañana. Me había quedado dormido en el sofá cuando me despertó una notificación. Era un correo sin asunto, enviado desde una dirección rara llena de números. Pensé que era spam, pero tenía un archivo adjunto de audio. Solo decía, ya casi llego. No reconocí el remitente. Tampoco esperaba nada de nadie a esa hora. Abrí el archivo por curiosidad. Duraba 19 segundos. Los primeros 5 no tenían nada, solo un zumbido muy bajo, como interferencia. Después se escuchaban pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara sobre grava mojada. Luego vino un golpe seco. Y al final, una respiración. Muy cerca del micrófono. No era una respiración normal. Sonaba húmeda, irregular, como la de alguien que hubiera corrido mucho, o como si tuviera algo atorado en la garganta. Justo antes de terminar, una voz murmuró algo. Subí el volumen 3 veces para entenderlo. Decía mi nombre. Apagué el audio de inmediato. Me quedé sentado, mirando la pantalla, esperando sentirme ridículo por haberme asustado. Pensé que podía ser una broma, o algún cliente enviando un archivo equivocado. Entonces escuché un ruido afuera de mi puerta. 3 golpes. Lentos. Espaciados. Exactamente iguales al golpe del audio. Me quedé completamente inmóvil. Los golpes no se repitieron de inmediato. Solo el silencio del pasillo, ese silencio pesado que se siente más que se escucha. Miré el reloj otra vez, 3:18 de la mañana. Pensé en no abrir. De hecho, ni siquiera me acerqué a la puerta. Pero el edificio era viejo y las paredes eran delgadas. Si alguien estaba ahí, podía escuchar cualquier movimiento dentro del apartamento. Contuve la respiración. Pasaron unos segundos. Luego, un roce. Algo se arrastró del otro lado de la puerta, como si alguien hubiera apoyado la mano y la estuviera deslizando lentamente hacia abajo. No eran pasos. No era alguien caminando. Era, más lento. Más pesado. Sentí como el estómago se me cerraba. Di un paso atrás, lo más silencioso que pude, y miré hacia la mirilla de la puerta. Dudé unos segundos antes de acercarme. No sé por qué lo hice. Cuando miré, no había nadie. El pasillo estaba vacío, con la luz amarilla parpadeando como siempre. La alfombra vieja, la pared manchada, todo normal. Pero entonces noté algo. La cámara de seguridad del pasillo, la que estaba justo frente a mi puerta, estaba apuntando directamente hacia abajo. Como si alguien la hubiera movido. Me alejé de la mirilla lentamente. En ese momento, mi celular vibró otra vez. Otro correo. Mismo remitente. Abrí el mensaje sin pensar. Otro audio. Esta vez solo decía una frase. No abras. El archivo duraba 10 segundos. Lo reproduje. Silencio. Y luego, mi propia voz, desde el otro lado de la puerta. No abras. Sentí que algo golpeó suavemente la madera. Una vez. Como si estuviera esperando a que hiciera lo contrario. Me alejé de la puerta como si me hubiera quemado. Mi propia voz, no había forma de explicarlo. No recordaba haber dicho eso, y mucho menos haberlo grabado. Pero era yo. El tono, la respiración, incluso ese leve temblor que tengo cuando hablo en voz baja. El silencio volvió a instalarse en el apartamento. Ya no escuchaba nada afuera. Ni pasos. Ni roces. Ni golpes. Eso fue lo peor. Porque ahora no sabía si seguía ahí. O si ya había entrado. Tragué saliva y caminé hacia la cocina, intentando no hacer ruido. Tomé un cuchillo sin pensar, más por instinto que por lógica. Mis manos temblaban. Miré el celular otra vez. Otro correo.
No había pasado ni un minuto. Abrí el mensaje. Esta vez no había texto. Solo el audio. Duraba 5 segundos. Lo reproduje. Se escuchó un clic. Y luego, el sonido de una puerta abriéndose. Mi puerta. Sentí un frío recorrerme la espalda. Giré la cabeza lentamente hacia el pasillo del apartamento. La puerta seguía cerrada. Podía verla desde donde estaba. Inmóvil. Pero algo no encajaba. El audio no estaba grabado en ese momento. Era anterior. Eso significaba que alguien ya había estado dentro. Apagué el teléfono de golpe. No quería escuchar más. No quería saber más. Pero entonces lo escuché. Un paso. Dentro del apartamento. Detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Mi cuerpo simplemente no respondió. Sentía el aire detrás de mí, diferente. Más frío. Más pesado. Como si alguien estuviera ocupando el espacio justo a mi espalda. Otro paso. Lento. Arrastrado. Exactamente como en el primer audio. Apreté el cuchillo con fuerza, tanto que me dolieron los dedos. Respiré hondo, intentando no hacer ruido. Y entonces lo escuché. Una respiración. Muy cerca de mi oído. Húmeda. Irregular. Como si la cosa que estaba detrás de mí tuviera la garganta llena de algo. Cerré los ojos un segundo. Y me giré. No había nadie. La cocina estaba vacía. La luz blanca, el fregadero, los platos, todo en su lugar. Nada fuera de lo normal. Pero el aire seguía frío. Como si algo acabara de moverse. Retrocedí lentamente hasta chocar con la pared. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del microondas. No directamente frente a mí. Sino detrás. En el pasillo. Una figura. Alta. Inmóvil. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No tenía rostro. O al menos no podía distinguirlo. Pero sabía que estaba mirándome. Giré de golpe. El pasillo estaba vacío. Volví a mirar el reflejo. Seguía ahí. Un paso más cerca. Mi celular vibró otra vez. No quería mirarlo. Pero lo hice. Otro audio. Sin texto. Duraba 2 segundos. Lo reproduje. Una sola frase. Susurrada. Ahora sí. La luz del apartamento parpadeó. Y cuando volvió, la figura ya no estaba en el reflejo. Porque estaba frente a mí. No grité. No pude. Mi garganta simplemente se cerró. La figura estaba a menos de 1 metro de mí. Era más alta de lo que pensé. Su cuerpo era delgado, demasiado delgado, como si estuviera estirado. La cabeza seguía ladeada, en un ángulo imposible. Y su rostro. No era que no tuviera. Era peor. Se movía. Como si no pudiera decidir qué forma tener. Sombras que se deslizaban donde deberían estar los ojos, la boca. Todo cambiaba constantemente, como si algo intentara imitar un rostro humano y fallara cada vez. Di un paso atrás. La figura no se movió. Solo, me observó. Sentí un impulso absurdo de hablar. ¿Qué quieres? Logré decir, apenas en un susurro. La figura reaccionó. Su cabeza se enderezó lentamente. Y entonces, su cuerpo hizo un pequeño espasmo, como si algo dentro de ella se acomodara. Abrió la boca. O lo que parecía una boca. Y de ahí salió un sonido. No una palabra. Un intento. Como si estuviera aprendiendo. Tú. Mi corazón se detuvo por un segundo. La voz no era suya. Era mía. Exactamente la misma. Tú, repitió, con más claridad. El celular vibró otra vez en mi mano. No aparté la vista de la cosa. Pero bajé los ojos lo suficiente para ver la pantalla. Otro audio. Duración, 03. Lo reproduje sin pensar. Y escuché mi propia voz decir. No te muevas. Levanté la mirada lentamente. La figura estaba más cerca. No la vi moverse. Pero estaba más cerca. Y entonces sonrió. Esta vez sí tenía forma.
Y era la mía. Me quedé completamente inmóvil. No por decisión. Mi cuerpo simplemente dejó de responder. Era como si algo me hubiera desconectado. La figura estaba frente a mí, sonriendo con mi propio rostro. No era una copia perfecta, había algo fuera de lugar. Los ojos no parpadeaban al mismo ritmo. La sonrisa se mantenía demasiado tiempo. Demasiado fija. Demasiado forzada. Bien, dijo. Mi voz. Pero más lenta. Más pesada. Como si cada palabra tuviera que abrirse paso. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Sentía el suelo bajo mis pies, pero no podía moverlos. El celular vibró otra vez. Lo tenía aún en la mano. Miré la pantalla. Otro audio. Duración, 01. Lo reproduje. Un solo sonido. Un chasquido. Y en ese instante, recuperé el control. Di un paso atrás de golpe, casi tropezando. El cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. La figura inclinó la cabeza de nuevo, como si estuviera confundida. O analizando. Aprendes, dijo. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué eres? Pregunté. La sonrisa se ensanchó. Tú. Negué con la cabeza, respirando rápido. No. Todavía no, corrigió. El aire del apartamento cambió. Se volvió más denso. Más pesado. La figura levantó una mano lentamente. Imitaba cada uno de mis movimientos, pero con un leve retraso, como si el reflejo hubiera decidido tomar iniciativa. Y entonces entendí algo. No estaba copiándome. Estaba practicando. Mi celular vibró otra vez. No quería mirar. Pero lo hice. Otro audio. Duración, 04. Lo reproduje. Silencio. Y luego, mi voz. Corre. Levanté la mirada. La figura dio un paso hacia mí. Esta vez sí la vi moverse. Y fue demasiado rápido. No pensé. No dudé. Solo corrí. Salí de la cocina hacia la sala, casi resbalando. Sentí el aire moverse detrás de mí, como si algo se deslizara en lugar de correr. No escuchaba pasos. Eso era lo peor. No hacía ruido. Llegué a la puerta principal y giré la cerradura con manos temblorosas. Tardé más de lo normal. Sentía los segundos estirarse. Abrí. El pasillo estaba vacío. Salí sin mirar atrás y cerré de golpe. Apoyé la espalda contra la puerta, respirando con dificultad. Silencio. Ni un sonido del otro lado. Miré la cámara de seguridad. Seguía apuntando hacia abajo. Pero entonces, se movió. Muy lentamente. Se levantó hasta quedar frente a mí. Y vi la pantalla pequeña al lado. Mostraba el pasillo. Y a mí. De espaldas. Apoyado en la puerta. Pero había algo más. Detrás de mí. Pegado a la puerta. Desde dentro. La silueta de la figura. Marcándose contra la madera. Como si estuviera observando a través. Me separé de golpe. El celular vibró otra vez. Casi lo dejo caer. Otro audio. Duración, 02. Lo reproduje. Golpes. 3. Desde dentro. Exactamente donde yo estaba apoyado hace un segundo. Sentí un nudo en la garganta. No podía quedarme ahí. Corrí hacia las escaleras. No esperé el ascensor. Bajé los escalones de 2 en 2, sin mirar atrás. Pero a mitad del segundo piso. Lo escuché. Arriba. La puerta de mi apartamento abriéndose. Lentamente. Sin prisa. Como si supiera. Que ya no tenía que esconderse. Me detuve en seco. El sonido de mi puerta abriéndose era imposible ignorarlo. No quería mirar hacia arriba. Pero lo hice. El pasillo del tercer piso estaba en silencio. La luz parpadeaba débilmente, como siempre. No veía nada moverse. Pero sabía que ya no estaba dentro. Bajé otro escalón, lentamente. Y entonces lo escuché. Un paso. Arriba. No corriendo. No apresurado.
Un paso tranquilo. Seguro. Como alguien que ya no tiene prisa por alcanzarte. Seguí bajando. Más rápido. Mis pies golpeaban los escalones con fuerza, pero aún así podía escuchar algo más. Otro paso. Y otro. Siempre un piso arriba. Siempre siguiéndome. Llegué al primer nivel y salí al exterior del edificio. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Pensé que eso lo detendría. Que no saldría. Que eso no podía salir. Me giré. La entrada del edificio estaba abierta. Vacía. Oscura. Esperando. Respiré hondo, intentando calmarme. Fue entonces cuando el celular vibró otra vez. Mis manos ya no dejaban de temblar. Otro audio. Duración, 06. Lo reproduje. Viento. Leve. Luego pasos. Pero no sobre madera. Sobre concreto. Y al final. Mi voz. Muy cerca del micrófono. No importa a dónde vayas. Sentí algo detrás de mí. No lo escuché llegar. No hubo pasos. Nada. Solo. Presencia. Giré lentamente. La calle estaba vacía. Pero en el reflejo de la ventana de un carro estacionado. Ahí estaba. De pie. A solo unos centímetros detrás de mí. Sonriendo. No me giré. El reflejo fue suficiente. Podía verlo claramente en la ventana del carro. Estaba justo detrás de mí, inclinado levemente, observándome con esa sonrisa que no terminaba de encajar en su rostro. Mi rostro. Respiré despacio. Si me giraba, sabía que estaría ahí. Y no estaba seguro de poder soportarlo otra vez. Di un paso hacia adelante. El reflejo no cambió de inmediato. Tardó un segundo. Luego se movió. Imitándome. Pero con ese leve retraso. Como siempre. Otro paso. Esta vez más rápido. El reflejo tardó más. Eso me dio una idea. Corrí. Me alejé del carro, del edificio, de todo. Mis pasos resonaban en la calle vacía. No miré atrás. Solo corrí. Doblé la esquina y seguí sin detenerme hasta que sentí que los pulmones me ardían. Me escondí entre dos autos, agachado, intentando recuperar el aliento. Silencio. Nada me seguía. Nada se movía. Saqué el celular lentamente. Pantalla encendida. Sin notificaciones. Por primera vez desde las 3:17. No había un audio nuevo. Eso me inquietó más que todo lo anterior. Miré alrededor. La calle seguía vacía. Todo parecía normal. Demasiado normal. Fue entonces cuando escuché algo. No detrás. No frente a mí. Debajo. Un golpe. Seco. Desde el interior de uno de los autos. Me quedé congelado. El sonido se repitió. Más fuerte. Como si algo estuviera golpeando desde dentro del maletero. La alarma del carro no sonó. Nada se activó. Solo ese golpe. Y luego. Mi voz. Desde dentro del auto. Te encontré. El celular vibró. Otra vez. Otro audio. Duración, 01. Lo reproduje. Un sonido. La cajuela abriéndose. Muy despacio. Me quedé paralizado. La cajuela se abrió unos centímetros, lo suficiente para dejar escapar una oscuridad más densa que la noche misma. No se veía nada dentro. Pero se sentía. Un frío que no correspondía al ambiente. Un olor húmedo. Metálico. Como el del primer audio. Di un paso atrás. El celular volvió a vibrar. Otro audio. Duración, 03. Lo reproduje sin pensar. El sonido de algo arrastrándose. Y luego. Mi voz. Mírame. Negué con la cabeza de inmediato. No, susurré. La cajuela se abrió un poco más. 1 centímetro. Otro. Un crujido. Como si el metal no quisiera ceder. Pero algo desde dentro lo estaba empujando. Mis piernas no respondían. Otra vez. Como en la cocina.
Quería correr. Pero no podía. El celular vibró de nuevo. Otro audio. Duración, 02. Lo reproduje. Un golpe. Fuerte. Desde dentro del auto. Y después. Silencio. La cajuela se abrió por completo. Oscuridad total. Nada salía. Nada se movía. Solo ese vacío. Y entonces. Una mano. Salió lentamente. Pálida. Demasiado larga. Los dedos se apoyaron en el borde del metal. Luego otra. Y comenzó a incorporarse. La cabeza apareció después. Ladeada. Siempre ladeada. Pero esta vez. No tenía mi rostro. Aún no. Se estaba formando. Las facciones aparecían y desaparecían, como si no pudiera decidir. Mis ojos. Mi boca. Mi expresión. Todo inestable. Todo incorrecto. El celular vibró otra vez. Duración, 01. Lo reproduje. Ahora sí soy yo. La cosa terminó de salir del auto. Se puso de pie. Y por primera vez, no imitó mi movimiento. Simplemente avanzó. Directo hacia mí. Eso me dio un poco de alivio. Había un hombre detrás del mostrador. Me miró con cara de cansancio. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí, intentando parecer normal, aunque estaba sudando y temblando. Sí, solo necesitaba agua. Tomé una botella del refrigerador. Mis manos no dejaban de temblar mientras la abría. Miré hacia la puerta. Cerrada. Nada afuera. Respiré un poco más tranquilo. El hombre me observaba raro. Pareces haber visto un fantasma, dijo medio en broma. No respondí. Saqué el celular. Silencio. Sin notificaciones. Por primera vez desde que todo empezó, nada. Eso me inquietó. ¿Tienes cámaras aquí?, pregunté. El hombre señaló una pantalla pequeña detrás del mostrador. Sí, ahí, dijo. Me acerqué. La pantalla mostraba varios ángulos de la tienda. Todo normal. Hasta que vi la entrada. La cámara mostraba la puerta cerrada. Y a mí. Dentro. Pero había algo más. Afuera. Justo frente a la puerta. Alguien de pie. Inmóvil. Con la cabeza ladeada. Mirando directamente hacia la cámara. El hombre detrás del mostrador no reaccionó. ¿Ves eso?, pregunté. ¿Qué cosa? Miré la pantalla otra vez. La figura ya no estaba. El celular vibró. Otra vez. Otro audio. Duración, 02. Lo reproduje. Campanilla. La misma de la tienda. Y luego. Mi voz. Ya entré. La campanilla real sonó detrás de mí. No me giré de inmediato. La campanilla seguía vibrando detrás de mí, como si el sonido se hubiera quedado atrapado en el aire. El hombre del mostrador levantó la vista. Buenas noches, dijo, con normalidad. Eso me obligó a reaccionar. Giré lentamente. La puerta estaba abierta. Y alguien había entrado. Era yo. O algo con mi forma. La misma ropa. La misma postura. Pero había algo mal. Se quedó de pie en la entrada, sin moverse, con la cabeza ligeramente inclinada. La luz del local no parecía afectarle igual. Su sombra no coincidía con su cuerpo. ¿Van a comprar o qué?, dijo el hombre, claramente irritado. No entendía. No veía. La cosa dio un paso hacia adentro. La campanilla sonó otra vez. Y otra. Como si el sonido se repitiera con retraso. Me alejé lentamente, sin dejar de mirarlo. Él me miraba a mí. Exactamente a mí. No al hombre. No al lugar. Solo a mí. El celular vibró. Duración, 04. Lo reproduje. Silencio. Luego, mi respiración. Y finalmente. No hay testigos. Sentí el estómago caer. Oye, dijo el hombre, ¿vas a pagar o no? No respondí. La cosa avanzó otro paso.
Sus movimientos eran más fluidos ahora. Más naturales. Demasiado naturales. Como si ya hubiera aprendido suficiente. De pronto, la luz del local parpadeó. Una vez. 2 veces. Y en el tercer parpadeo, el hombre desapareció. Simplemente ya no estaba detrás del mostrador. No hubo ruido. No hubo señal. Solo. Vacío. ¿Qué? Murmuré. La cosa sonrió. Perfectamente. Sin errores. Mejor así, dijo. Mi voz. Exacta. El celular vibró otra vez. Duración, 01. Lo reproduje. Un susurro. Corre otra vez. Pero esta vez. No sabía si huir serviría de algo. No corrí. Esta vez no. Mis piernas no respondieron, pero no por miedo. Por algo peor. Porque empecé a entender. La cosa no se acercaba rápido. No tenía prisa. Sabía que no podía escapar. ¿Qué quieres? Pregunté, con la voz quebrada. La cosa ladeó la cabeza, imitando ese gesto que había tenido desde el inicio. Pero ahora, se veía natural. Ya te lo dije, respondió. Ser tú. Negué lentamente. Eso no tiene sentido. Sonrió. Para ti no. El silencio dentro de la tienda era absoluto. No había ruido de refrigeradores, ni tráfico afuera, ni nada. Como si el mundo se hubiera detenido solo para esto. La cosa dio otro paso. Necesito terminar. ¿Terminar qué? Se detuvo a unos pasos de mí. Aprender. Sentí un escalofrío. Ya sabes hablar, moverte, dije. ¿Qué más? No terminé la frase. Porque lo entendí. Sentir, dijo. El celular vibró. Duración, 05. Lo reproduje. Un audio distinto. No había pasos. No había respiración. Solo, mi voz. Pero llorando. No lo dejes salir. El sonido se cortó. La cosa me miró. Eso también soy yo, dijo. Retrocedí un paso. No. Sí. La sonrisa desapareció por primera vez. Su rostro se relajó. Neutral. Vacío. Uno de nosotros se queda. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Y el otro? La cosa inclinó la cabeza. Aprende. La luz volvió a parpadear. Esta vez más fuerte. Las sombras se estiraron en las paredes, deformándose. ¿Qué pasa si no hago nada? Pregunté. La cosa dio el último paso. Quedó frente a mí. Demasiado cerca. Ya hiciste suficiente. El celular vibró otra vez. Duración, 01. Lo reproduje. Un solo sonido. Un latido. Y en ese instante, la cosa levantó la mano. Y la puso sobre mi pecho. Sentí el contacto al instante. Frío. Demasiado frío. Como si su mano no perteneciera a este lugar. Intenté apartarme, pero mi cuerpo se quedó rígido. No podía moverme. No podía respirar con normalidad. El latido del audio, ahora lo escuchaba dentro de mi pecho. Más fuerte. Más pesado. Escucha, dijo. Mi voz. Pero calmada. Como si estuviera explicando algo sencillo. El latido se desincronizó. Sentí como mi corazón iba a un ritmo, y algo más dentro de mí a otro distinto. Dolía. No como una herida. Como si algo estuviera intentando acomodarse. No, susurré. La cosa no retiró la mano. Al contrario. Presionó. Y entonces lo sentí. Algo moviéndose dentro de mí. No físicamente. Más profundo. Como si estuviera siendo observado desde adentro. El celular vibró. No lo tenía en la mano. Estaba en mi bolsillo. Pero el sonido se escuchaba claro. Duración, 06. El audio se reprodujo solo. No lo activé. Escuché mi respiración. Rápida. Agitada. Y luego mi voz. No soy yo. Sentí un tirón en el pecho.
Como si algo quisiera salir. La cosa inclinó la cabeza. Todavía no. La luz del local parpadeó de nuevo. Más violenta. Las sombras desaparecieron por completo. No había reflejos. No había profundidad. Solo nosotros. ¿Qué estás haciendo? Logré decir. La cosa acercó su rostro. Demasiado. Pude ver sus ojos. Eran los míos. Pero vacíos. Alineando. El latido se volvió uno solo. Perfecto. Sin error. Sin diferencia. Y en ese instante, sentí que algo en mí se apagó. No dolor. No miedo. Algo más simple. Como si hubiera olvidado quién era. La cosa retiró la mano. Di un paso atrás. Por fin podía moverme. Respiré. Pero algo estaba mal. Muy mal. El celular vibró otra vez. Duración, 02. Lo escuché sin querer. Mi voz. Ahora sí. Levanté la mirada. La cosa ya no estaba frente a mí. Estaba donde yo había estado. Mirándome. Me quedé en silencio. Algo estaba mal. No afuera. Adentro. Respiré. El aire entró, pero no se sentía igual. Era más ligero. Más vacío. Levanté la mano lentamente. Se movió. Pero hubo un retraso. Un segundo mínimo. Casi imperceptible. Como si mi cuerpo no fuera completamente mío. Ya está, dijo. Giré la cabeza. La cosa, no, yo, estaba junto al mostrador, mirándome con tranquilidad. Su postura era natural. Relajada. Correcta. Demasiado correcta. ¿Qué hiciste? Pregunté. Mi voz sonó extraña. No por fuera. Por dentro. Lo terminamos, respondió. El silencio volvió. Pero esta vez, no me incomodaba tanto. Eso me asustó más que todo. Miré alrededor. La tienda. Las luces. Todo seguía igual. Excepto por algo. No había reflejos. Las superficies brillantes no mostraban nada. Ni a mí. Ni a él. ¿Y ahora qué? Pregunté. Se acercó. Paso a paso. Tranquilo. Seguro. Ahora sigo. Se detuvo frente a mí. Sonrió. Perfecto. Humano. ¿Y tú, te quedas? Sentí un vacío en el pecho. No físico. Algo más profundo. ¿Dónde? Murmuré. No respondió de inmediato. Solo levantó la mano. Y señaló. Detrás de mí. Giré lentamente. Y lo vi. Un reflejo. Pero no en un espejo. En el aire. Como una superficie invisible. Y dentro. El apartamento. Mi apartamento. Oscuro. Vacío. Con la puerta entreabierta. No, susurré. Ahí empezó, dijo. Ahí te quedas. El celular vibró. No estaba en mi bolsillo. Lo tenía él. Lo levantó. Duración, 03. Lo reprodujo. Mi voz. Calmada. Ya casi llego. Sentí un tirón. Fuerte. Desde el pecho. Como si algo me jalara. El reflejo en el aire se abrió. Como una grieta. No, espera, dije. Pero ya era tarde. El mundo se deformó. Y me arrastró hacia adentro. Caí. Pero no sentí el impacto. Era como caer en algo blando, denso, sin forma. Cuando abrí los ojos, estaba de pie. En mi apartamento. Todo estaba oscuro. La única luz venía del pasillo, filtrándose por la puerta entreabierta. No había ruido. Ni el zumbido de los electrodomésticos. Ni tráfico. Nada. Silencio absoluto. Di un paso. El suelo crujió. Ese sonido sí era real. Miré mis manos. Se veían normales. Pero había algo raro. No sentía completamente el tacto. Como si estuvieran desconectadas.
Avancé hacia la sala. Todo estaba igual que aquella noche. El sofá. La mesa. El cuchillo en el suelo. Exactamente donde lo había dejado. El celular no estaba. Sabía quién lo tenía. Escuché algo. Un sonido leve. Desde el pasillo. Un roce. Lento. Arrastrado. Me quedé congelado. No podía ser. No otra vez. Pero sí. El sonido se repitió. Más cerca. Recordé el primer audio. Los pasos. El golpe. La respiración. Sentí un vacío en el pecho. Un déjà vu imposible. Entonces lo entendí. No era un recuerdo. Estaba pasando otra vez. No, susurré. La puerta del pasillo se abrió más. Lentamente. Con ese mismo sonido. Exacto. Perfecto. Como si alguien estuviera repitiendo una grabación. Un paso. Desde el otro lado. Entrando. Mi respiración se aceleró. No quería verlo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Avancé. Lento. Cada paso pesaba más. Hasta que llegué al borde del pasillo. Y miré. No había nadie. Pero el aire. Se sentía ocupado. El celular vibró. El sonido venía de la cocina. Me moví hacia ahí. El teléfono estaba sobre la mesa. Encendido. Nuevo audio. Duración, 0:19. El mismo del inicio. Lo reproduje. Zumbido. Pasos. Golpe. Respiración. Y al final. Mi nombre. Pero esta vez. No lo dijo la voz del audio. Lo dijo alguien detrás de mí. En tiempo real. No me giré. Ya sabía lo que iba a ver. O peor. Lo que iba a sentir. La respiración estaba ahí. Justo detrás de mi cuello. Húmeda. Irregular. Exactamente igual al audio. El celular seguía reproduciendo el archivo, pero ya no importaba. El sonido real era más claro. Más cercano. Más vivo. No, susurré. La respiración se detuvo. Silencio. Un segundo. 2. Y entonces. Una voz. Mi voz. Muy cerca. Abre. El celular se apagó solo. La pantalla quedó negra. Pero seguía reflejando algo. No directamente. Apenas visible. Una silueta. Detrás de mí. Más alta. Más delgada. Con la cabeza inclinada. Exactamente como antes. Pero esta vez. No era la primera vez. No era un encuentro nuevo. Era un ciclo. Y yo ya había estado aquí. Sentí un escalofrío recorrerme. No voy a hacerlo, dije. Mi voz tembló. La cosa no respondió de inmediato. Solo. Se acercó más. Sentí su presencia casi pegada a mi espalda. Ya lo hiciste, dijo. Mi respiración se detuvo. El aire se volvió pesado. No. Sí. Un golpe. Desde la puerta. 3 veces. Lentos. Espaciados. Exactamente iguales. Mis manos empezaron a temblar. Miré hacia el pasillo. La puerta principal estaba cerrada. Pero los golpes seguían. No abras, susurró otra voz. Mi voz. Desde otro lugar. Desde la sala. Giré la cabeza. Allí estaba. Yo. El otro yo. El que había salido. De pie. Mirándome. Con miedo. No abras, repitió. La cosa detrás de mí se tensó. Pude sentirlo. Abre, dijo. 2 voces. 2 versiones. Una decisión. Los golpes continuaron. Más fuertes. Más insistentes. Y sin darme cuenta, mis pies comenzaron a moverse hacia la puerta. Intenté detenerme. Pero mis pies no respondían. Avanzaban solos. Paso a paso. Hacia la puerta. Los golpes seguían. Más fuertes.
Más rápidos. Como si algo del otro lado estuviera perdiendo la paciencia. «Detente», gritó el otro yo desde la sala. Su voz temblaba. «No lo hagas, eso es lo que quiere». La cosa detrás de mí no habló. Pero sentí cómo se acercaba más. Como si me empujara sin tocarme. «Ya abriste antes», susurró. «Solo repítelo». Negué con la cabeza. «No». Pero mi mano ya estaba levantándose. Temblando. Acercándose a la cerradura. El metal estaba frío. Demasiado frío. «Si abres, cambias otra vez», dijo el otro yo. «Yo ya pasé por eso». Me giré apenas. Lo vi. Estaba más pálido. Más débil. Como si cada segundo allí lo estuviera borrando. «¿Qué pasa si no abro?», pregunté. «Te quedas, pero sigues siendo tú», respondió. La cosa soltó una risa baja. «Eso no es cierto». Los golpes se detuvieron. De golpe. Silencio. Total. Mi mano quedó sobre la cerradura. Inmóvil. Esperando. Y entonces. Un susurro. Del otro lado. Muy bajo. Casi imposible de escuchar. «Por favor». Era mi voz. Pero diferente. Rota. Desesperada. Sentí algo en el pecho. Un tirón. Duda. «No escuches eso», dijo el otro yo. Pero ya era tarde. Mis dedos comenzaron a girar la cerradura. Lentamente. El clic resonó en todo el apartamento. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Oscuridad total del otro lado. Nada visible. Nada claro. Solo presencia. «No», dijo el otro yo. Pero la cosa detrás de mí susurró. «Ahora sí». Empujé la puerta. Y lo que estaba afuera. Entró. No hubo salto. No hubo ataque. Eso fue lo peor. La oscuridad cruzó el umbral lentamente, como humo espeso deslizándose por el suelo. No tenía forma definida, pero ocupaba espacio, demasiado. La puerta se cerró sola detrás de mí. El clic fue suave. Definitivo. El otro yo retrocedió de inmediato. «No, no otra vez», murmuró. La cosa detrás de mí desapareció. Ya no estaba. ¿Por qué ahora? Estaba en todos lados. El aire se volvió pesado. Difícil de respirar. La oscuridad empezó a subir por las paredes, como si el apartamento se estuviera llenando desde adentro. «Escucha», dijo una voz. No venía de un punto específico. Venía de todas partes. Y era mi voz. Pero multiplicada. Superpuesta. Como si muchas versiones de mí hablaran al mismo tiempo. Uno entra. Uno sale. Uno aprende. Uno repite. Me llevé las manos a la cabeza. «Detente». El otro yo cayó de rodillas. Se veía peor. Más borroso. Como si se estuviera desvaneciendo. «Eso me pasó a mí», dijo con dificultad. «Ahora te toca elegir». La oscuridad se concentró en el centro del apartamento. Formando algo. Una silueta. Alta. Ladeada. Pero esta vez. No era una sola. Eran varias. Superpuestas. Desfasadas. Intentando alinearse. «No hay final», dijeron al mismo tiempo. Solo continuidad. El celular vibró en el suelo. No lo había dejado ahí. Pero ahí estaba. Encendido. Nuevo audio. Duración, 0:19. El primero. Otra vez. Pero esta vez. No era grabado. Era en vivo. El zumbido llenó el apartamento. Los pasos comenzaron. Dentro. Alrededor. En todas direcciones. El golpe. Fuerte. Real. Y la respiración. Ya no estaba detrás. Estaba dentro de mí. «Ya casi llego», dijo la voz. Y entendí. No era alguien viniendo hacia mí. Era yo. Volviendo a empezar.